Una en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos. Comenzamos esta nueva edición de Noticias en Duna, día jueves. Ya poquito para terminar la semana, pero por supuesto con toda la información aquí por Duna. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hace calor, pero no tanto. 16 grados en estos momentos en Santiago. Hace calor, pero no tanto. Es que ayer era como primaveral. No, es que ayer hubo mucho calor para hacer invierno, ese es el tema. Sí, así que creo que la descripción está perfecta, como que ni chicha ni limonada. Así es, 16 grados en Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados de temperatura, todavía no sube tanto. Concepción 7 grados, totalmente cubierto, y en Puerto Montt 7 grados de temperatura también, acompañado de nubosidad parcial. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la tarde, en donde por supuesto hay muchas noticias. Así es, noticias por ejemplo que sonaron ayer en la noche y que generaron una especie de psicosis en las redes sociales, pero más que nada era bastante comprensible. La filtración de datos de 14.000 tarjetas de crédito, 14.000. Usted escuchó bien, seguramente ya estuvo informado, le llegaron mensajes por WhatsApp, qué hacer con las tarjetas, hay que bloquearlas, hay que cambiar las claves. Bueno, fue todo un tema durante la mañana y parte de la noche el día de ayer, y que no solamente quedó en el aviso por las redes sociales, sino que también en reuniones relevantes, preocupación por parte de los bancos. Los bancos de alguna manera están diciendo que ya está todo controlado, que gran parte de esas tarjetas estaban ya vencidas, caducadas, no se podían utilizar. Pero evidentemente tener tu nombre, tu número de tarjeta y tu código verificador en una lista que se estaba ya entregando por todas partes es un tema bien delicado. Se habla de que el Estado está al debe en ciberseguridad, reunión en el Ministerio de Hacienda con la Comisión para el Mercado Financiero, Superintendente de Bancos, Asociación de Bancos, el Banco Central también, para revisar lo que fue este hackeo masivo, que algunos todavía dicen pueden haber algunas novedades en la investigación que se está desarrollando. Entramos en detalle, por supuesto, de este hecho que preocupó a muchos y va a preocupar evidentemente por la fragilidad de la seguridad digital aquí en Noticias en Duna. Hoy día, durante el transcurso de la jornada, le hemos contado de una manifestación que se desarrolló ayer en la noche, una marcha a favor del aborto libre. Tras terminar esa marcha, se generaron más bien algunos incidentes en donde tres mujeres fueron acuchilladas y un carabinero también resultó lesionada. Hubo bastante crítica, emplazamiento también al gobierno para que se pronunciara respecto a esta situación, lo que finalmente se generó. La Intendencia Metropolitana va a interponer una querella luego de que estas tres mujeres resultaran ser víctimas de este ataque, al igual que el carabinero. El detalle aquí en Noticias en Duna. No hay nada más progresista que una política que fomente la libertad de las familias, fue lo que dijo el presidente Piñera durante la mañana en una instancia en que firmó el proyecto de ley para crear el Ministerio de las Familias y el Desarrollo Social, que va a reemplazar no solamente en nombre al actual Ministerio de Desarrollo Social, sino también en funciones, deberes y obligaciones. Una instancia en que también recalcó un punto que para muchos era también una duda: cuál es el concepto de familia que se va a incorporar en este nuevo ministerio, podríamos decir. ¿Cuál fue? Se lo vamos a contar en unos minutos más. Y también hay noticias internacionales. ¿Te acuerdas de la polémica del guardia de seguridad de Emmanuel Macron, quien agredió a unos manifestantes, lo sacaron de su cargo? Bueno, ahora está la polémica instalada y dicen que podría tener una relación sentimental con el presidente francés. Ah, un tema más profundo. Profundo. Incluso algunos dicen que por eso podría le prestó ser ropa, la pareja. digamos. Claro, pero bueno. Finalmente esa es la duda que Emmanuel Macron descartó completamente y dijo que no tiene ninguna relación con este guardia de 26 años. Igualmente les vamos a estar contando más detalles aquí en Duna. Así es, noticias del deporte también que estamos revisando, 1:04 p.m. Estos son los titulares aquí en Noticias en Duna. El presidente Sebastián Piñera aseguró que no hay nada más progresista que una política que fomenta la libertad de las familias. El mandatario firmó el proyecto de ley que crea el Ministerio de las Familias y Desarrollo Social, instancia en que recalcó que hay muchos tipos de familias, todos son respetables y merecen dignidad. Hoy hemos firmado un proyecto de ley que transforma al actual Ministerio de Desarrollo Social en el nuevo Ministerio de la Familia y el Desarrollo Social. Y esto es mucho más que un cambio de nombre. Representa cosas muy profundas y muy sentidas para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y sin duda para nuestro gobierno y para este presidente. Primero, un paso
hacia un modelo o un ideal de sociedad que va a inspirar y ha inspirado toda la acción de nuestro gobierno y que ha sido apoyado por una inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Y segundo, representa también un cambio en la orientación de nuestras políticas sociales. En otras noticias, el gobierno se va a querellar por los incidentes ocurridos durante la marcha del aborto libre el día de ayer. La Intendencia Metropolitana interpondrá también esta querella luego que 3 mujeres resultaron ser víctimas de ataques, al igual que un carabinero. Por su parte, Beatriz Sánchez le entregará una carta al presidente Sebastián Piñera repudiando el ataque a estas 3 mujeres en la marcha por el aborto libre. La ex candidata presidencial fue hasta La Moneda junto a la Mesa Nacional del Frente Amplio para pedirle al gobierno que condene e investigue lo ocurrido. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que las instituciones afectadas por el hackeo, la filtración de datos de 14.000 tarjetas, ya bloquearon estos productos alrededor del 100%, esto tras el ciberataque. El titular enfatizó que no está en riesgo la estabilidad del sistema financiero ni la cadena de pagos. Uno de los objetivos con los cuales el Consejo de Estabilidad Financiera y el Ministerio de Hacienda están mirando este tema es resguardar los derechos y proteger a los usuarios del sistema financiero para preservar la confianza que ellos tienen en el sistema. En este tema específico, los usuarios pueden estar tranquilos porque los bancos e instituciones afectadas ya han bloqueado alrededor del 100%. No estamos seguros si las 2.488, pero creemos que sí, alrededor del 100% de las tarjetas y por tanto no es necesario que cambien ellos mismos sus datos. En otros temas, el Ministerio de Educación informó que se han financiado 168 proyectos de infraestructura escolar en 90 comunas durante el año 2018. Más de 88.000 millones de pesos es el presupuesto que la cartera de Educación destinó este año para mejorar las condiciones de los colegios públicos. El fiscal nacional Jorge Abbott presentó hoy mediante un escrito sus descargos por la solicitud de destitución del Frente Amplio ante la Corte Suprema. Se espera que durante esta tarde el abogado del fiscal otorgue un punto de prensa para entregar mayores detalles. Y el vocero de la Conferencia Episcopal aseguró que en la Iglesia del Poder se dan los abusos. Jaime Coiro invitó a los miembros del clero a volver la mirada de Jesucristo y aseguró que la comunidad eclesial exige a sus pastores una nueva actitud. 1:07 PM, revisamos las principales noticias que se han estado desarrollando en las últimas horas. El gobierno, como decíamos, se va a querellar por los incidentes ocurridos durante la marcha en Santiago el día de ayer en la noche. Recordemos una marcha que comenzó en la Alameda, llegó hasta Echaurren y abogaba por un aborto libre, seguro y gratuito. Esa era la consigna de este grupo pro aborto, un grupo importante que se aglutinó ahí en la Alameda. Este hecho se dio al final de la manifestación, ya cuando estaban llegando al escenario, digamos, cuando encapuchados, eso fue lo que dijeron las coordinadoras de este evento, se enfrentaron con algunas de las manifestantes y fueron 3 heridas en este caso, que terminaron con efecto de las armas cortopunzantes que tenían los encapuchados. Hay un cambio también, no sé si cambio, pero se va complementando la información el día de hoy, porque ayer se hablaba de encapuchados. El día de hoy, desde la organización de esta marcha, se hablaba de que estaban de alguna manera en contra de la manifestación, en contra del aborto libre, que habían estado mandados para. O sea, que más que, porque en algún minuto decía, bueno, encapuchados por supuesto son los típicos tontitos que llegan, quieren dejarla grande aprovechando la gran aglomeración de gente, y de haber habido un conato, digamos, y terminan con este hecho súper grave. Evidentemente, lo bueno es que las 3 mujeres que fueron heridas ya fueron dadas de alta. También un carabinero estuvo involucrado con un par de heridas. Pero en algún minuto, ya el día de hoy, se empieza a conocer otra información desde los organizadores. Hay que ver cuál es la investigación y qué pasa con eso, de que habría habido un tema con respecto a estar en contra del tema por el cual se estaba manifestando, que en este caso era el aborto libre, seguro y gratuito, que estaban abogando las personas que estuvieron ayer. El gobierno se va a querellar por este hecho a través de la Intendencia Metropolitana. Durante la mañana hubo un par de críticas con respecto a que no había habido
un pronunciamiento por parte del gobierno condenando estos hechos. Luego se dio a través de Twitter, se dio las distintas pautas de prensa de los ministros. El ministro Chadwick señaló que obviamente se condenaba esta situación y que se iban a querellar y buscar a los culpables. Sí, igualmente anoche, tras conocerse los incidentes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género aseguró no compartir. Una causa jamás puede justificar la violencia. Esperamos que las víctimas se recuperen y que se haga justicia. Ese fue parte del tuit que publicó anoche la ministra de la Mujer y Equidad de Género al enterarse de estos accidentes que se habían generado en medio de esta protesta, en esta manifestación más bien a favor del aborto libre, en donde 3 mujeres y un carabinero resultaron lesionadas por arma blanca. Llama la atención entonces este tipo de hechos y la violencia con la que ocurre, pero finalmente, y como habían emplazado desde la oposición, se va a querellar el gobierno respecto de este tema. Vi muchas críticas a través de redes sociales al actuar del gobierno, de lo que se demoró al momento de anunciar esta querella. Bueno, pero finalmente lo hizo. Movimientos feministas, también la Mesa de Acción por el Aborto, que es justamente la organizadora de la manifestación que se dio ayer, no solamente en Santiago, sino también en otras regiones del país. Personajes de la política, sociedad, de alguna manera señalaron que la reacción era demasiado tarde, no existía todavía durante la mañana, finalmente se da y va a haber una querella al respecto. Es bien preocupante, porque en las últimas manifestaciones de distintos temas, claro, desórdenes, hechos totalmente condenables, pero no a este nivel de 3 mujeres o 3 hombres, da lo mismo, apuñalados. Así que hay que tener ojo con este punto, porque no estoy diciendo que haya una escalada, pero evidentemente ojalá que no se vuelva a repetir este tipo de hechos. Podría haber salido muchísimo peor. Y llama la atención, por supuesto, que se generen en medio de manifestaciones pacíficas. Oye, también breve, lo adelantábamos durante la mañana, el fiscal nacional Jorge Abbott, junto a su abogado, se dirigieron a la Corte Suprema finalmente el día de hoy para presentar mediante un escrito los descargos a esta solicitud de destitución que fue formulada por grupos de parlamentarios de oposición que estaban liderados por el Frente Amplio. Se esperaba que durante la tarde el abogado del fiscal otorgue, como les contábamos antes, un punto de prensa para dar más detalles de lo que fue la entrega de este escrito a la Corte Suprema. Recordemos que esta solicitud de destitución fue presentada a comienzos de julio por varias colectividades encabezadas por el Frente Amplio. Sin embargo, no contó con el respaldo tanto de Revolución Democrática como del Partido Liberal. Finalmente, la Corte Suprema declara admisible esta presentación, este pedido de destitución de Jorge Abbott, del fiscal nacional. Ahora el fiscal nacional presentó mediante un escrito sus descargos por esta solicitud de destitución del Frente Amplio. Oye, otro punto, antes de ir también a otros temas que son parte de la pauta que generan bastante preocupación, es la firma de este proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de Desarrollo Social. Pasaría a llamarse Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Pero como hablamos durante la mañana en Duna en Punto, justamente con el titular de la cartera, Alfredo Moreno, no es solamente un cambio de nombre, hay un tema de obligaciones, de atribuciones también, de cuál es la mirada que tiene el gobierno con respecto a esta cartera. Recordemos que desde el inicio, de hecho, ya el Ministerio de Desarrollo Social tiene un aspecto novedoso, participa del comité político, eso no se había dado antes desde la creación de esta testera. Hay un tema, por supuesto, que estaba muy en la duda, la expectativa de qué se entendía como familia desde el punto de vista del Ejecutivo para este proyecto de ley, y lo dijo el presidente Piñera, hay muchos tipos de familia, todas son respetables y merecen dignidad. Las declaraciones que entregó el mandatario durante la mañana en este proyecto de ley que ya fue enviado al Congreso. Recomendamos la entrevista a el ministro Moreno durante la mañana, conversamos en Duna en Punto con la José, el tema sobre el cambio que se está dando en la cartera, los objetivos y también lo que fue la reunión en la Araucanía entre el Lonco y Jorge Luxinger, de alguna manera cómo se ha ido desarrollando ese punto con miras a la entrega de lo que va a ser el plan Araucanía. Así es, en Duna.cl la entrevista completa. 1:14. Durante la tarde de ayer se filtró una base de datos de cerca de 14.000 tarjetas de créditos mediante redes sociales, de las cuales 10% de ellas estaban activas. El documento contenía información confidencial de clientes de unos 19 emisores bancarios y no bancarios, entre los que también se encuentran algunos extranjeros. Y ante esto, las entidades involucradas confirmaron el bloqueo de los plásticos que se encontraban vigentes.
Habremos visto durante este último tiempo algunas falencias en cuanto a la seguridad en este tipo de casos, y por lo mismo queremos conversar con Eric Parrado, quien es el ex superintendente de bancos. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿ustedes cómo están? Hola Eric, todo muy bien, muchas gracias. A ver, con tu experiencia que tuviste en la superintendencia de bancos, también con todos estos temas de ciberseguridad que se han estado abordando en el último tiempo, recordando lo que fue el robo de 10 millones de dólares al Banco de Chile. Ayer todos muy asustados con respecto a esta filtración de datos. Primero, ¿cuáles son tus primeras evaluaciones? Según los bancos, lo que han indicado el día de hoy es que la brecha de seguridad no se dio en sus sistemas, sino que podría venir de otra parte. ¿Cómo lo ves tú? Así es. A ver, yo he tratado de poner paños fríos respecto a los temas de ciberseguridad, porque si uno hace una revisión general respecto a los avances que ha hecho Chile y el sistema financiero chileno, estamos en la medianía de las tablas de todos los rankings internacionales, tanto rankings que están más enfocados a temas de telecomunicaciones como a rankings enfocados más a temas de ciberseguridad. Y en ese contexto, lo que yo veo que son temas que este tipo de riesgos obviamente hay que mitigarlos de alguna forma. Es imposible que no ocurran. Y esto no solamente ocurre en el sistema financiero, sino también en otros tipos de industrias como la industria eléctrica o la industria de, de la infraestructura. Y por lo tanto, acá lo que hemos visto es que este es un tema acotado. Estamos hablando de 14.000 cuentas. Como ustedes también lo plantearon, 10% de esas cuentas están activas, pero ya la reacción ha sido relativamente inmediata respecto al bloqueo de las tarjetas de crédito. Lo que uno ahora debiera esperar, obviamente, son los esfuerzos continuos respecto a seguir mitigando este tipo de riesgos y también la reacción oportuna respecto a la relación y a las comunicaciones con los clientes y obviamente al reemplazo de los plásticos si fuera necesario. Eric, en cuanto a la seguridad, ¿hay, por ejemplo, modelos a seguir internacionales que podamos replicar a lo mejor en Chile en cuanto a la seguridad? Acá no hay una bala de plata para poder solucionar estos temas. Tanto los países desarrollados como los países emergentes o en vía de desarrollo han sufrido algún tipo de ataque. Acá no hay ningún país que se haya salvado o que esté inmune a este tipo de ataques de hackers, tanto a nivel de países como a nivel de personas. Y por lo tanto se están tratando de recoger las mejores prácticas en distintos países del mundo. Tengo entendido que hoy día el actual superintendente de bancos, junto a su equipo, está en Estados Unidos recogiendo información de los reguladores americanos y por lo tanto ese esfuerzo se hace constantemente. En el periodo anterior, cuando yo era superintendente, hicimos ese mismo esfuerzo con Inglaterra y por lo tanto acá se están tratando de implementar las mejores prácticas tanto en el ámbito de las regulaciones como en el ámbito del sistema financiero. Pero acá esto no es un tema que se puede solucionar con una simple receta y por lo tanto todos los actores debemos colaborar de alguna forma. Y por lo tanto el esfuerzo no tiene que ser por el lado de la competencia entre instituciones, sino tiene que ser enfocado en la colaboración. Estamos conversando con Eric Parrado, ex superintendente de bancos, también académico e investigador del ESE de la Universidad de los Andes. Eric, ¿qué pasa con las normas, las leyes? Porque sabemos que en términos del mundo digital, desgraciadamente en Chile, cuando se trata de la ley, estamos bastante desactualizados. Pero actualmente en el Congreso todavía se discute, o por lo menos está un poquito parado, la nueva ley de bancos. ¿Considera también barreras, más seguridad y por sobre todo una manera de enfrentar este tipo de hechos? A ver, esa es una buena pregunta. En general, en temas de leyes y regulaciones estamos avanzando. Obviamente hay que avanzar a un ritmo mucho más rápido. En el ámbito de las regulaciones más que están en manos de la Superintendencia de Bancos se ha hecho esfuerzos bastante grandes en términos de tener normativa respecto a la continuidad operacional, es decir, que los negocios funcionen y no sean interrumpidos en el tiempo. Y además hay una norma específica de ciberseguridad para relacionar mucho más estos temas con el directorio y por lo tanto sea una prioridad también para las altas autoridades de las instituciones bancarias, pero también una acumulación de eventos que ayuden a entender de dónde provienen y cómo podemos mitigarlo. Y en el caso específico de la ley de bancos hay un punto bastante importante, que es el salto que vamos a hacer desde un aumento de capital que está relacionado con lo que se denomina Basilea I a un salto a Basilea III. Y esto significa que el capital de los bancos, que está relacionado con el capital de los dueños, va a aumentar producto también del riesgo operacional que podrían tener cada institución financiera. Hoy día,
cuando se acumula capital está más relacionado con el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de no pago. Claro, las provisiones en este caso. Son provisiones, pero también es capital, ¿no es cierto? Son los dos colchones, de alguna forma, que están presentes en los bancos para poder solventar, por ejemplo, el riesgo de crédito. Pero además, con la nueva ley, con este cambio legal que se está haciendo, se va a aumentar también el capital producto del riesgo operacional y específicamente, obviamente, va a estar considerado el tema de ciberseguridad. Y por lo tanto, si hay un banco, por ejemplo, que tiene situaciones que son constantes respecto a brechas en temas de ciberseguridad, se le va a requerir más capital producto de la probabilidad de que ocurra este tipo de eventos. Bien, Eric Parrado, ex superintendente de bancos, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto. Muchas gracias, Eric, que esté muy bien. Igual. Bien, 1 de la tarde ya con 20 minutos. ¿Te parece si revisamos noticias internacionales aquí en Noticias en Duna? Confirmaron la muerte del ministro paraguayo de Agricultura luego que la avioneta en la que viajaba se estrellara a 300 kilómetros de Asunción. La nave con 4 personas a bordo perdió el control poco después del despegue y era buscada desde la noche del miércoles. El presidente Emmanuel Macron desmintió tener una relación personal con el guardaespaldas que agredió a un grupo de manifestantes. Su ahora ex guardia de seguridad enfrenta un proceso judicial con cargos por violencia. El Tribunal Supremo de Bolivia aprobó el juicio en contra de Carlos Mesa y así deja la decisión a manos del Congreso. Ahora el caso será revisado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de mayoría oficialista. El exmandatario acusa una persecución política en su contra. Se registraron 822 casos de sarampión en Brasil y las autoridades afirman que fueron importados desde Venezuela. El Ministerio de Salud de esa nación hizo un llamado a los adultos que no se han vacunado contra la enfermedad a que lo hagan. Y una alerta terrorista obligó a un avión chino a volver a París después de despegar. El vuelo de Air China se dirigía rumbo a Beijing. La aerolínea informó que tanto la tripulación como los pasajeros están fuera de peligro y serán reubicados en otros viajes. 1 de la tarde con 22 minutos. Complicada la situación de Macron, que tiene un importante apoyo en las encuestas, pero que con este tema de su ex jefe de seguridad que participó de el 1 de mayo, si no me equivoco. Sí, fue el 1 de mayo. El 1 de mayo estuvo golpeando a unos manifestantes que estaban en la calle, de hecho vestido de policía, y eso después se supo que era el guardia de seguridad que tuvo también en la campaña presidencial, era muy cercano. Bueno, finalmente el mismo Macron salió a declarar que toda la responsabilidad la tenía él, y allí se empieza a dar un poquito la profundidad de este comidillo y empiezan a hablar de una relación personal bastante más íntima que existiría entre Alexander, no me acuerdo el apellido. Alexander Benalla. Alexander Benalla y el presidente de Francia. Él salió a desmentirlo, señalar que no hay ningún tipo de relación íntima o de esa forma, pero ya se puso y se instaló ese dejo en la noticia. Así es, el presidente Macron tuvo que salir a desmentir entonces que él tuviera una relación íntima, de que fuera más bien su amante, y finalmente Macron dijo que no tiene ninguna relación sentimental con este guardia de 26 años, que algunos lo califican de muy cercano, incluso se podían ver fotos andando en bicicleta de Emmanuel Macron y su guardia de seguridad. José, voy a volver al tema Sí. nacional. Estábamos conversando de esta polémica por las tarjetas y la filtración de datos. A esta hora habla el ministro de Economía en una pauta del CERNAC sobre las acciones que se van a llevar a cabo. Vamos a escuchar. Bien, ahí no alcanzamos, pero vamos a estar más adelante escuchando entonces lo que sucedió. Son las acciones que va a presentar el CERNAC. Las medidas, de alguna manera, ya los bancos han señalado que no hay tanto problema en términos de que evidentemente se logra bloquear gran parte de las tarjetas y falta mucho tema en ciberseguridad, como estábamos comentando hace algunos minutos. Sí, lo bueno es que la mayoría de esas tarjetas que fueron finalmente filtradas, los datos, no estaban activas, eran cuentas antiguas. Eso es un buen dato a la causa, finalmente. El CERNAC, como tú decías, va a presentar acciones, pero la PDI aún no recibe denuncias de casos en que se les haya ocupado la tarjeta de crédito tras este ataque cibernético. 1:24 minutos, ¿vamos al deporte? Vamos a ver.
Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con la Hacienda española, por lo que tendrá que pagar más de 22 millones de dólares. Cumplirá 2 años de cárcel. Sin embargo, la ex estrella del Real Madrid no entrará en prisión a cambio de declararse culpable de 4 delitos fiscales. Y Nicolás Jarry tendrá un enorme desafío ante Dominic Thiem en el torneo ATP de Hamburgo. El máximo favorito del torneo será el rival del número 1 de Chile en los cuartos de final. Bueno, brevemente lo de Ronaldo es lo que ha sucedido ya con otras figuras mundiales del fútbol, por ejemplo en el Messi. También Alexis Sánchez ha estado complicado, no pudo ir a Estados Unidos en la pretemporada del Manchester City, finalmente lo logró. La Hacienda española es bien entradora, pero como corresponde, porque finalmente hay evasión de impuestos en algunos casos, hay contratos que tenían algunas cláusulas que no eran muy buenas. Bueno, ahí se da entonces este tema en el fútbol. No solamente se habla desgraciadamente de la pelotita, sino también de líos judiciales y tributarios. 1:25, y cuando en Santiago ya hay 17 grados de temperatura, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Ya no hay tantas quejas por el invierno y eso es gracias al veranito de San Young. Este es el mejor tiempo para cambiar el auto porque por la compra de tu Rexton regalan la patente y el impuesto verde. No lo pienses más y disfruta el espacio de Rexton. Conoce y cotiza tu camioneta o sub en www.ssanyoung.cl. 1:26 p.m. Nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde y por supuesto sigan en la sintonía de Radio Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM como siempre y información privilegiada. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.